¿Quién es Daniela Corzo Prado? Daniela es una joven escritora camaneja del distrito de Mariscal Cáceres. Sin más preámbulo, vayamos a conocer a Daniela Corzo Prado. ¿Recuerdas el primer libro que leíste y la primera historia que escribiste? Sí, recuerdo que la primera obra que leí se llamaba Mujercitas y fue un regalo de unos familiares míos que vivían en Lima. Me trajeron esa y otras novelas juveniles, infantiles, ¿no? Para que yo y mi hermana pudiéramos iniciar en el mundo de la lectura. Y recuerdo que desde que empecé a leer esta novela quedé completamente cautivada. Me encantó cómo te podías meter en la piel de los personajes, ¿no? Y vivir estas decenas de historias distintas y escapar completamente de tu mundo. Desde entonces me volví una fiel lectora desde muy pequeña, más o menos a la edad de 10 años, ¿no? Lo que recuerdo. Y en cuanto a la primera novela que escribí, recuerdo de que inicié haciendo casi como un pasatiempo, un juego, ¿no? Escribiendo historias sobre artistas que me gustaban, entonces los mezclaba en una realidad diferente y es lo que empecé a escribir. Pero mi primera novela original se llamaba Paris, una chica en la ciudad del amor, y era una historia sobre una joven peruana que viajaba a París a visitar a sus familiares y desde allí vivía un montón de aventuras junto a su prima, a dos de sus primas, y es algo en lo que me sentía reflejada en ese momento, ¿no? Porque reflejé allí la relación que yo tenía con mi hermana y con mis primas. Entonces allí fue cuando inicié, pero ya poco a poco mis gustos también fueron cambiando conforme a lo que leía y también a lo que escribía, ¿no? Después, en el año 2017, empecé a escribir mi primera novela de suspenso, que se llamaba La Comunidad de las Niñas Vírgenes. Y desde entonces fue que yo realmente me enamoré de la escritura, ¿no? En este género que es el terror, el suspenso, paranormal, que es lo que escribo hoy en día. Desde entonces es que yo siento que inicié realmente en el mundo de la literatura. ¿Cuál fue el primer libro que te impactó y por qué? La primera novela que realmente me impactó como lectora se llama Por 13 razones y es del autor Jay Asher. Recuerdo de que cuando la leí, lo hice en un santiamén, la leí en una noche entera porque desde que inicié ya no pude dejar de leerla. Y me impactó no solo por la calidad de la escritura, sino por el trasfondo que tenían los personajes de la historia y la trama en sí, que realmente me transmitió un mensaje, ¿no? Entonces desde ahí yo me propuse hacer eso con mis libros, ¿no? Que no solo sea un entretenimiento, sino que quedaran en la mente de los lectores como esa novela había quedado en mi mente. ¿Quién es tu escritor favorito? Actualmente se podría decir de que mi escritor favorito es Stephen King. Stephen King es un autor muy reconocido en el género del terror paranormal, ciencia ficción, y no solo un escritor conocido, sino que la mayoría de sus libros han salido en películas y es algo muy, muy significativo en el cine, ¿no? Entonces es algo que me inspira a mí a que quizás en algún futuro, no, un poco lejano, pero no tan lejano, yo pueda llegar a ser un poquito como él, ¿no? Tener ese impacto, que sus libros tienen millones de lecturas, casi todos los libros que ha sacado son bestsellers. Entonces cada que leo un libro suyo, que abro un libro suyo, lo hago para aprender, ¿no? Cuál es su técnica, qué es lo que él hace de que sea tan reconocido. Entonces actualmente me estoy guiando mucho de él porque para mí es como uno de los grandes maestros de hoy en día, ¿no? Especialmente en el género que me estoy yo esforzando más, que es en el género del terror y paranormal. ¿Alguna manía a la hora de escribir o leer? Sí, a la hora de escribir no diría tanto una manía, pero sí tengo que estar en completo silencio, ¿no? Y a solas. Porque a veces estoy escribiendo y viene una que otra persona a hablarme, ¿no? A interrumpirme, y ahí es cuando yo completamente me desconecto y yo no puedo seguir con la escena que yo estaba en ese momento escribiendo. Entonces, la cosa principal es estar a solas y en silencio, ¿no?
una vez que yo esté tranquila en mi escritorio, entonces yo puedo escribir, explayarme todo lo que yo quiera. Entonces, más que todo es eso. Y ahora lo hago generalmente en las mañanas, ¿no? Porque en las tardes, en la noche ya es una hora en la que mi energía baja y ya no tengo tanta creatividad, ¿no? Como lo hago cuando recién me levanto. Entonces, esas serían principalmente las cosas que yo necesito para poder escribir. ¿Qué ha influido en tu trabajo como autor? Lo que más ha influido en mi trabajo ha sido las opiniones que he recibido sobre mis historias. Desde hace unos años yo ingresé a lo que es grupos de Facebook con otras autoras, igual como yo, que estaban recién empezando, ¿no?, a publicar sus historias en plataformas virtuales. Entonces hice como un tipo de amistad con ellas, pero no solo una amistad, sino que ambas, yo y ellas, nos ayudábamos a la hora de mejorar nuestras historias. Entraba a estas cadenas de lectura con la intención de ver qué era lo que me hacía falta para mejorar, ¿no?, con mis historias. Y yo hacía lo mismo con sus historias y así poco a poco fuimos avanzando y creciendo a la hora de escribir. Entonces esto es algo que ha impactado mucho a la hora de escribir, porque me ayuda a saber cuál es el siguiente paso, qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar, para llegar a los lectores. Entonces creo que es un punto muy importante, algo que me ha ayudado bastante a la hora de superarme, ¿no?, y de crecer un poco como escritora. ¿Qué fue lo que te impulsó a publicar tu libro y cómo lo lograste? Mi primer libro lo publiqué en el año pasado, lo saqué a la venta. Pero anteriormente yo ya había empezado a publicar en una plataforma que se llamaba Wattpad. Lo hice aproximadamente en el año 2014, cuando recién estaba entrando en la universidad. Lo hice con el fin de llegar a otros nuevos lectores, porque yo antes publicaba en Facebook nada más, pero me enteré de que en esta plataforma había más oportunidades para los escritores novatos, por así decirlo, como yo lo era en ese entonces. Entonces quise probarlo, porque me enteré de que muchos libros de allí habían salido ya a la venta, que estaban siendo publicados en físico. Entonces me dije, ¿por qué no intentarlo, no? Entonces allí fue cuando empecé a publicar. Di este paso de entrar a una plataforma mucho más grande, que era solo para lectores y para escritores. Entonces en el 2014 fue cuando yo inicié a publicar mis novelas en formato ebook, ¿no? Y ya el año pasado fue cuando di el gran paso, el gran salto, ¿no?, de empezar a vender mis historias. Y lo hice más que todo por el tema de la cuarentena, ¿no?, que estábamos en un momento poco en que no había mucho que hacer, estábamos en casa y no había tantos ingresos, ¿no?, como los había antes. Entonces quise probar suerte, empezar a vender mis historias, y creí que era el momento indicado, y fue un paso más grande, ¿no?, que di el año pasado. ¿Fue el resultado que esperabas? Sí, la verdad que fue un poco mejor todavía de lo que yo esperaba, porque recibí apoyo de personas que en ese momento yo no creí que llegaría a apoyarme, ¿no?, como lo hicieron en su momento. Y más que todo aquí en mi ciudad natal, en Camaná, que fue donde recibí más apoyo y más me compraron, ¿no?, los libros. Yo creí realmente de que aquí ninguna persona se iba a interesar por mis libros publicados, pero no, fue todo lo contrario. Fue en el lugar donde recibí más cariño, más apoyo y más ánimo, ¿no?, de seguirlo haciendo. Entonces sí fue un resultado positivo para mí como escritora, saber de que podía realmente dedicarme, ¿no?, a algo que me gustaba hacer y no tenía que dejarlo simplemente como una afición, un pasatiempo. ¿Ha cambiado en algo tu vida luego de las publicaciones de tus libros? Sí, ha cambiado bastante, porque antes de que yo empezara a publicar, más que todo me refiero a la forma en la que publiqué el año pasado, que fue en una plataforma llamada Amazon, en donde vendía mis libros. A partir de entonces yo empecé a ser un poco más activa en redes sociales y a publicar más sobre lo que yo escribía y hacer más marketing, ¿no?, de mis libros, algo que en el pasado no lo hacía, un poco por temor, ¿no?, por miedo a que lo vieran como algo tonto, ¿no?, o algo que no tenía significancia. Entonces, a partir de que yo publiqué mis libros a la venta, fue que di ese salto, más que todo como persona, ¿no?, de poder mostrar lo que yo hacía y lo que me gustaba hacer. Y no solo eso, sino que, como dije anteriormente, fue cuando recibí más apoyo de aquí, de muchos camanejos. Me apoyaron mucho a la hora de difundir mis
mis libros. Entonces, para mí esto es algo muy importante porque me ayudó no solo a crecer, sino a querer aspirar un poco más alto. Entonces, sí, para mí fue un gran cambio a la hora de publicar mis obras a la venta. ¿Cuáles serían tus nuevos retos actualmente? Uno de los retos más importantes que tengo ahora es seguir publicando, seguir llevando mis obras a la venta, porque tengo muchísimas historias culminadas que ya han sido que las tengo publicadas en plataformas virtuales, como lo es Wattpad, la que mencioné anteriormente, y quisiera tener la oportunidad, ¿no?, de seguir vendiendo, publicando en mis obras y llegar a más lugares, ¿no?, de poder distribuir más de lo que lo hago ahora, porque ahora estoy un poco enfocada más en el mercado pequeño que es aquí en Camaná, Arequipa, un poco en las otras provincias, pero quisiera poder crecer más en otros países, ¿no?, y llegar a más lectores y tener más canales de distribución. Ese es mi siguiente paso. ¿Usted apoyó a Daniela Corzo desde el comienzo? Sí, bueno, en realidad ella empezó a escribir desde muy joven, se podría decir. Cuando éramos niñas, tengo algunos recuerdos de que le gustaba escribir cuentos y todo eso, y quería que yo le ayude, que también escriba con ella, pero a mí como que no me interesaba mucho, yo quería jugar otras cosas, ¿no? Y a ella siempre le gustaba estar en los libros y todo eso. Y ya cuando estaba en la adolescencia, que empezó a escribir sus obras, y a mí me gustaba bastante la lectura también. No escribía, pero leía. Y entonces ahí estaba metida en sus obras, leía, las compartía con mis amigas. Entonces sí, desde el inicio se podría decir que yo he sido una de las primeras en leer sus obras y en estar ahí, ¿no? A veces le daba una corrección, me decía, te has equivocado en esto, en lo otro, aunque no le gustaba mucho que la corrija. Pero ahí estaba, ¿no? Y como me gustaba bastante la lectura, entonces más que todo la apoyaba ahí leyendo y compartiendo sus historias. Bueno, yo siempre he estado apoyando a mi hija, siempre he estado apoyando a mi hija en todo lo que ella han deseado, lo que han querido, ¿no? Ella desde cuando ingresaron a la universidad han tenido el apoyo de mí y de su madre el 100%. Es una gran alegría para todos nosotros y una satisfacción para el pueblo de Camaná también y de San José, que ella es la que está ejerciendo esa actividad de lo que es redactar libros, ¿no? Ser una escritora pública, una escritora a nivel nacional y, como le vuelvo a repetir, a nivel mundial, porque ya sus obras se les están viendo en otros países. Desde que nos empezó a mostrar lo que escribía, sí, empezamos a ver, en un momento llegamos a soñar formar nuestra propia editorial, pero ya pasaron más cosas, cada uno en sus mundos, pero siempre leyendo y dándole like a cada una de sus publicaciones. ¿Cómo ve a Daniela dentro de 10 años? Bueno, yo a mi hija la veo muy bien, tiene buena capacidad. Yo pienso que de acá a 10 años, que yo pienso que es demasiado larguito de 10 años, porque en muy poco tiempo ella va a ser una gran escritora, porque es lo que se está proponiendo y a lo que generalmente se está dedicando. Bueno, dentro de 10 años me gustaría más que todo que crezca en el mercado, de las ventas, se podría decir. Cómo no, que se posicionen entre los bestsellers, quién sabe, ¿no? Que publique sus obras en físico, ya que tiene bastantes y que no ha podido publicar. Una de las primeras, La Comunidad de las Niñas Vírgenes, que es mi favorita, se podría decir. Es muy buena. Me gustaría que esté en el mercado y que esté entre las más vendidas. Y no sé, viéndolo así como algo más grande, quién sabe, y que hagan una de sus películas en la plataforma de Netflix, algo así, ¿no? Me gustaría para ella eso y que más que todo que crezca en ese ámbito, en el ámbito del mercado, ¿no? En las ventas. Creo que con más libros de los que ella piensa que va a escribir, y realmente espero que llegue, que sus libros tengan más alcance del que aún tiene. ¿Qué le dirías a los jóvenes de hoy? Mi mensaje para los jóvenes sería de que si tienen algo que realmente les gusta hacer, que les apasiona hacer, muy aparte de que quizás no sea algo que ustedes están estudiando, porque muchas veces nos dejamos llevar por la presión social de estudiar o
planificarte con algo que no es lo que tú gustas de hacer. Pero si ustedes practican algún tipo de arte o saben que tienen talento para algo, que nunca lo abandonen, que siempre vean nuevas oportunidades y se planteen metas, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. Siempre perseveren y sigan adelante con lo que les gusta. Así sea tengan que hacerlo escondidas, nunca se detengan. Como les digo, siempre busquen oportunidades. Nunca se queden esperando de que las oportunidades toquen a su puerta. Siempre vayan por ellas.